versículo 14 hasta el versículo 23. Doy lectura en el nombre del Señor. Amén. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Oremos. Dios Padre, las Escrituras ya han sido leídas en este día del Señor. Te suplico, Padre amado, que me permitas predicar bajo la dirección del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios sea de provecho a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que la has enviado. Padre mío, danos sabiduría, danos entendimiento y comprensión de acuerdo a las sagradas Escrituras. Padre celestial, todo esto te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Anteriormente hemos visto en este libro de Oseas de cómo esta esposa que ha abandonado a su marido y lo ha dejado solo en casa con sus hijos es una representación de lo que Israel ha hecho con su Dios, quien es su esposo. Esta infidelidad fue tan tremenda, amados, que en algún momento pensó este esposo en despojarla de todo y dejarla sin ninguna cosa. Pues recuerde que el matrimonio es dueño de todos los bienes, pero cuando hay una infidelidad, por la parte, ¿cierto?, del que no cometió la infidelidad, tiene la oportunidad y tiene, ¿cierto?, todo el respaldo de poder apartar a esta persona y quitarle sus bienes. Y aún como esta mujer se había prostituido de tal manera que había una desconfianza si estos hijos eran verdaderamente de él, se había pensado también ni tener ni siquiera misericordia de ellos. Se les decía a estos hijos que se hiciera un juicio, que ellos mismos llamaran a juicio a su madre por todas las conductas perversas que ella había hecho, pues se había deshonrado. Al deshonrarse de esta manera, lo triste es que en vez de reconocer que todas las cosas que tenía era gracias a su esposo, ella decía que era por el salario que sus amantes le habían dado. Es decir, le atribuían a los ídolos toda la bendición que ellos tenían. Le atribuían a los ídolos todas aquellas posesiones y providencia divina que habían recibido. Pero este amado esposo le habla acerca de un juicio. Y este juicio era que cercaría a esta mujer con seto y espinos. Es decir, haría una reja con puros espinos y seto también ahí en medio, para que esta mujer
no se escape tras sus amantes. Pero el intento desesperado por seguir la infidelidad la llevó a inmiscuirse en medio de ese seto y en medio de esos espinos y quedar herida con todo esto. Pero esta herida era justa. Este juicio era un juicio justo sobre este pueblo infiel. Pero lo hermoso de esto es que ese castigo impidió que se fuera tras sus amantes, impidió que alcanzara a sus amantes. La llevó al arrepentimiento de decir: volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes. Este juicio es porque el Señor traería a este pueblo una gran devastación a causa de su pecado. Le quitaría todas las cosas que había recibido esta mujer por su herencia. Se las quitaría todas para que ellos reconocieran que todo lo que tenían le pertenecía al Señor. El Señor ya quería quitar de ellos la alegría de sus fiestas, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo y de todas sus festividades. Quería quitarlas, porque estas cosas que si bien habían sido establecidas por Dios, ellos en una especie de sincretismo las ensuciaron. Es decir, Dios estableció cómo debía ser el culto, cómo debía ser la adoración a su nombre y a su gloria. Pero estos, queriendo mezclarlos con la idolatría, producieron un sincretismo, algo que el Señor aborrece y desprecia. Pues la apostasía, colocarse fuera de la fe, fuera de la palabra de Dios, es algo muy terrible, pues es un desprecio abierto a lo que Dios ha establecido. Y en muchas iglesias, ¿cuánto sincretismo se hace? Se quiere hacer una especie de comunión con las tinieblas, sabiendo que no existe ninguna comunión entre el Hijo de Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas. No existe ninguna relación, son cosas opuestas. Por eso no podemos introducir al culto algo que venga a nuestra mente o algo que desde afuera se haga, porque el Señor ha establecido cómo se debe hacer el culto, el por qué se ora, el por qué se alaba, se canta, el por qué hay predicación de la palabra, el por qué la Biblia predomina en el culto. Eso ha sido establecido por el Dios vivo. Él haría talar las vides, haría talar también las higueras que eran su sustento, para que a causa de la gran hambruna ellos pudiesen volver al Señor, ellos pudiesen volver a nuestro Salvador. Y por último, decía la vez pasada: y la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Como ocurre en la mayoría de las infidelidades, una de las partes se empieza a arreglar, se empieza, a producirse más que antes. Y eso causa un tipo de desconfianza, como si quisiera agradar a otras personas, a otra mujer o a otro hombre fuera del matrimonio. Y es así, esta mujer se preparaba, se ponía las mejores joyas, se ponía las mejores cosas para ir a ver a sus amantes. Y así hacíamos la meditación. Nos preparamos para tantas cosas durante la semana. Pero ¿cuánto nos estamos preparando para este día domingo? Que no es cualquier día, este es el día del Señor. Hemos hecho ese énfasis. Tenemos en la semana toda la oportunidad de hacer tantas cosas de lunes a sábado. Pero el día domingo es un día especial, porque es el día en el cual murió Cristo. Perdón, es el día en el cual resucitó Cristo. Es el día en el cual se le apareció a los hermanos. Y por segunda vez esperó el otro domingo para ir los hermanos y ascender un día domingo también. Y así la iglesia se ha reunido el día domingo a lo largo de siglos.
diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, el día del Señor. Entonces, como le digo, a veces podemos prepararnos para tantas cosas, pero este día pareciera ser tan difícil prepararse. Debiéramos apartar este día como cuando estudiamos los 10 mandamientos, que debíamos guardar el día de reposo para santificarnos. Es decir, deberíamos guardar este día domingo para reconocer que este día es un día santo, es un día apartado para adorar a nuestro Dios. Al levantarnos debiera ser nuestro pensamiento el poder servir a Dios. Debiésemos abandonar todas las cosas que nos impidan presentarle la mejor adoración este día tan especial. Pero esta mujer se preparaba y se adornaba para sus amantes y se olvidaba de Jehová. Se olvidaba de lo que era más importante, su propio esposo. En ese contexto de juicio, en ese contexto de infidelidad y de misericordia, entra el verso 14. Y podríamos colocarle por título a estos versos: el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Este pueblo, sin lugar a dudas, era infiel, así como esta mujer llamada Gomer le era infiel a su esposo Oseas. Pero aunque surja esta infidelidad, tenemos por un lado a un Dios que es fiel, a un Dios que con fidelidad preserva este pacto, a un Dios que con fidelidad ha permitido que este pacto siga adelante, llevándonos a estar en un nuevo pacto. Ahora veremos cómo este castigo providencial resultaría en un amor inmerecido, una restauración y una reconciliación de este matrimonio. Porque Oseas podría haber hecho uso de la ley. ¿Y qué decía la ley? Que esta mujer debía ser quitada de todas sus posesiones, debía ser desnudada y debía ser apiedrada hasta morir. Pero haciendo misericordia, el Señor perdonó esa infidelidad. El Señor la perdonó, así como Oseas debía perdonar a su mujer Gomer. ¿Y cómo muestra este amor el Señor? Dice el verso 14. Después que decía, se olvida de mí, dice Jehová, dice el verso 14, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El profeta está aquí haciendo una clara mención de enamorar a su esposa. Si hay algo que está haciendo el Señor, se fija, fue la otra persona la que lo dañó. Fue el pueblo de Dios que fue infiel con el Señor. Fue la esposa de Oseas que fue infiel con él. Pero quien buscó la reconciliación, quien hizo todo lo posible para que esta mujer volviera a él, fue el Señor y fue también este profeta Oseas. ¿Y cómo lo hizo? Después del castigo que había venido sobre esta mujer, la llevó al desierto y la atraeré, dice. Esta palabra atraeré es seducir, la sedujo. Es decir, con palabras hermosas, con palabras de amor, la atrajo a él. Con palabras de amor la atrajo para lograr una reconciliación. Las reconciliaciones no se logran cuando ninguna de las dos partes quiere volver. La reconciliación se logra cuando una parte va en busca de la otra. Y en este caso es el amor de Dios hacia un pueblo infiel, que consiste en seducir, es decir, volver a enamorar a esta mujer, volver a enamorar a este pueblo y llevarla al desierto, donde hablaría a su corazón. El desierto es un lugar muy especial para el pueblo de Israel, pues Dios lo llevó a este pueblo a lo largo de 40 años, donde de manera providencial
donde de manera sobrenatural pudo guardarlo sin que le faltara agua, sin que le faltara alimento, sin que le faltara ni siquiera la ropa que andaban trayendo, ni siquiera su calzado, porque no se envejeció por el paso del tiempo. Hacer mención que la atraería a él de una manera, cierto, de enamorarla, citó esos momentos de amor que tuvieron juntos. Es decir, cuando el Señor habla de traerla con amor, de hablarle palabras de amor, no está citando palabras fuera de la realidad, sino que está citando palabras y los momentos hermosos que vivieron juntos en intimidad, momentos hermosos que vivieron juntos cuando esta mujer solamente estaba ahí, cuando este pueblo solamente estaba ahí dependiendo de su Dios y nunca le faltó nada. Por eso hablamos que el amor que Dios nos enseña es un amor sacrificial, más que un amor sentimental. Si bien este amor sacrificial tiene un toque de sentimentalismo, lo que prevalece es el hecho. Y el hecho es que se le hablaría al corazón porque recordarían aquellos momentos hermosos que vivieron juntos. Qué hermosas palabras tan llenas de amor. Por pura gracia, Dios atrae a su pueblo, a su esposa infiel, la vuelve a enamorar, la seduce para llevarla al desierto, para mostrarle esos hermosos momentos que tuvieron en el matrimonio. Vamos al Salmo 136 para darle el sentido a qué se refiere que la llevaría al desierto. Salmo 136, verso 16, dice así el Salmo 136, verso 16. Y vamos a leer desde el verso 10. Ahora sí, Salmo 136, verso 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Estos momentos de amor era hacer memoria de cómo el Señor libró a su amada de la esclavitud, libró a su amada del grito de angustia y dolor, de ese sufrimiento en el cual se hallaba. Imagínense en esa historia de amor cuando muestran en las películas, cuando, ¿cierto?, el amado salva a la amada, la salva de todo el peligro. Es recordar esos momentos hermosos que vivieron en ese desierto, en ese lugar donde el Señor los sustentó, donde ellos en los salmos podían repetir y una y otra vez, para siempre su misericordia. Porque no nos merecemos que Él desde su corazón se acuerde de nuestra miseria, pero para siempre es su misericordia. Y esto provocaría, como dice el libro de Oseas en el capítulo 2, verso 14, y hablaré a su corazón. Es decir, la enamoraría, le recordaría los momentos hermosos de matrimonio y le hablaría directamente a su corazón. Después del juicio anunciado anteriormente, en la reconciliación del matrimonio, el esposo hablaría al corazón, es decir, cariñosamente, para que vuelva a estar con él. Después de recordar estos momentos hermosos, viene ese momento cariñoso de decir, vuelve conmigo, vuelve conmigo. No estés más separada de mí, vuelve conmigo, amada. A eso se refiere hablarle al corazón, pues lo podemos ver como ejemplo en el libro de Ruth, capítulo 2. Libro de Ruth,
capítulo 2, verso 13. ¿Qué significa hablar al corazón sino hablar de una manera cariñosa para decirle vuelve conmigo? Ruth capítulo 2 versículo 13 dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esto es cuando Booz quería redimir a esta mujer que estaba abandonada en la miseria, que su esposo había muerto, que su suegra ya no tenía tampoco a nadie que la pudiera ayudar. Pero Booz, mirando la miseria de esta mujer, se enamora de ella y lo único que quiere es rescatarla. Y le dice: tú diciendo esto has hablado mi corazón. Es decir, es ese momento de la cúspide del perdón y la reconciliación, cuando se reconoce: sí, hablaste a mi corazón. Has llegado a esa parte tan profunda de mostrarme cuánto amor tienes por mí. Y es eso lo que el Señor quiere hacer en esta esposa, es mostrarle cuánto amor Él tiene por ella. No está sacándole en cara lo que hizo en el pasado, no está sacándole en cara lo que más allá hizo, sino que le está diciendo: bueno, cariñosamente vuelve a estar conmigo. Si esto lo planteáramos en el mundo en el cual vivimos, se encontraría que es una completa, perdonando la expresión, ridiculez. Se encontraría que es una perfecta locura hacer esto, hasta un daño a la persona, hasta una humillación tan grande. Pero Dios, por su gracia, estuvo dispuesto a hacer eso. ¿Cuánto más nosotros en el perdón de nuestro prójimo? Verso 15, Oseas capítulo 2, verso 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Se fijan cómo se puede relacionar el verso 13 con el verso 15 del desierto y de su subida a Egipto? Si hay algo que debemos considerar, que cuando se rompe el pacto, la parte afectada está en todo su derecho de quitarle todo lo que tiene y entregarla al juicio y la muerte. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no la entrega a la muerte, sino solamente un juicio temporal para que entienda que lejos de su amado nada puede hacer. Considerando eso, ahora podemos comprender más claramente el verso 15, porque dice: y le daré sus viñas desde allí. Es decir, el Señor le iba a devolver las posesiones que ella le dio. Oseas le iba a devolver lo que esta mujer tenía y lo que esta mujer había perdido a causa de su infidelidad. Las viñas, recordemos que era un lugar próspero donde las personas podían vivir, podían subsistir. Con una viña usted podía vender todas esas cosas y verdaderamente quedar muy bien parado en la vida. Aquí estamos hablando de un amor muy grande. Aquí estamos hablando de gracia, de favor inmerecido. Ella ni siquiera merece nada, pero aunque no merece nada, por la sola gracia y la sola misericordia, le da este amor de devolverle lo que había perdido. Luego dice: y el valle de Acor por puerta de esperanza. Si recordamos este valle de Acor, descrito en Josué capítulo 7, cuando un hombre llamado Acán, escondiendo un lingote, trae maldición sobre él y sobre toda su familia. Este valle de Acor era conocido como el valle de la dificultad, era conocido como el valle de la tribulación. Pero aquí está diciendo que ese valle de la tribulación, recuerde que los profetas hablan de manera poética, este valle de la tribulación se convertiría en una puerta de esperanza.
Le estaba diciendo a esta mujer, tu sufrimiento ha terminado, tu sufrimiento no va a ser para siempre. Si bien todo esto vino por tu propia causa, si bien toda esta amargura y todo este sufrimiento ha venido por tus decisiones, yo voy a abrir una puerta de esperanza. Ese dolor se va a transformar en esperanza. Ese dolor te va a llevar a mí. Ese dolor te va a llevar a recordar que sin mí nada puedes hacer. Te va a llegar a recordar cuánto amor tengo por ti. Porque ese valle de Acor, que significa valle de la dificultad, valle de la tribulación, sería una puerta de esperanza. No entendemos, y como el día martes estudiábamos acerca de la providencia, que el Señor utiliza la dificultad, el Señor utiliza providencialmente la tentación, la prueba, para su gloria y para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, también para disciplinarnos. Entonces, esta tribulación, la cual había experimentado esta mujer, este juicio, el cual había experimentado, no debe tomarse solamente como un castigo, como un dolor, sino una manera en la cual Dios, de manera providencial, estaba ayudando a esta mujer para que se arrepintiera y volviera a Él. Lo dijimos anteriormente, a veces es necesario que una persona sea entregada a Satanás para que en la aflicción de su carne pueda volver con lágrimas a Cristo, pueda volver con lágrimas y dolor al Señor. Porque es preferible sufrir una fracción de tiempo en esta tierra, es preferible sufrir un juicio temporal en este mundo que arder por la eternidad en el tormento eterno. ¿Y qué sucederá cuando venga esta esperanza? Hermosamente dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud. Si hay algo que muestra este cántico, es un cántico de alegría, porque así como en los cánticos de su juventud ella se deleitaba y andaba gozosa, así al ver esta esperanza y al verse de vuelta su prosperidad, ella cantaría de alegría. Ella se alegraría como el día en el cual subió de Egipto. Y podemos ver ese cántico de alegría en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 1. Éxodo, capítulo 15, versículo 1. Porque este es un canto de alegría. La alegría sería comparable como cuando salieron de Egipto. Piense estar sufriendo como esclavo. Piense una persecución muy grande que acecha su alma. Pero piense también que el Señor abriría un mar para que ellos pasaran en seco y fueran librados. ¿Cómo se sentiría una persona así al ser salvado de una manera tan grande? Dice, verso 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Cómo se sentía este pueblo? Solamente al describir, al leer esto, podemos ver que ellos están experimentando una gran alegría de salvación. Ellos están experimentando una gran alegría de haber sido librados de tan cruento y dolorosa persecución. Pero allí, Oseas, capítulo 2, verso 15, le da esta esperanza. Cantará como en los tiempos de su juventud, como el día de su subida de Egipto. Y llegamos
al verso 16, donde será tanta la alegría, que el Señor le dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Esto sucede obviamente cuando hay una infidelidad y después hay una reconciliación. Usted, obviamente, ¿cierto? Una persona no puede llamar como llamaba al otro, ¿cierto? Porque ahí crearía una confusión y crearía recordar todas las cosas malas. En este caso, era tanta la oscuridad de esta infidelidad, que ya el nombre Baal, que significa mi Señor, ya no había distinción a qué Señor le estaba hablando, a qué esposo le estaba hablando. Entonces por eso el Señor dice: tú ahora no me vas a llamar Señor, me vas a llamar esposo mío, esposo mío. Y esposo mío, Ishi, que es lo que significa Ishi, es una relación íntima. Yo soy tu único esposo, tú no tienes más esposo, yo soy tu único esposo. Por favor, no me llames más Baal, no me llames más mi Señor, porque es como que le estuvieras hablando a Baal, es como que le estuvieras hablando al otro, es como que le estuvieses hablando o comparándome a la misma altura con el cual tú me fuiste infiel. Hasta eso quiere reformar. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás esposo mío, y nunca más me llamarás mi Señor. Verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Si hay algo que quiere provocar este esposo, es que ya nunca más nombre a sus amantes, es que ya nunca más salga de su boca el nombre con los cuales le había sido infiel, que nunca más salga de sus labios este tipo de referencia, sino que le llame esposo mío, porque es su único esposo. Esto quiere hablar que anteriormente era tan grave la apostasía de este pueblo, que no existía la diferencia entre Baal y el verdadero amo y Señor, el verdadero y único Dios. Por eso el deseo es que nunca más se llame a Dios Baal, sino Ishi, que significa mi marido, para demostrar una intimidad más profunda y diferenciar así con el falso Señor, el que debía ser quitado de los labios de esta esposa. ¿Y qué lo que haría? Quitaría el nombre de los Baales y nunca más debían mencionar ese nombre. Recuerdo que eso estaba en el antiguo pacto, en el libro de Éxodo 23:13. Éxodo, capítulo 23, versículo 13. No podía ser nombrado estos falsos dioses, dice Éxodo 23:13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Si hay algo que decía el antiguo pacto, que ni siquiera alguien debía nombrar a otros dioses, ni siquiera debía inventarse nombre de otros dioses, porque nuestro Dios es celoso, en el buen sentido de la palabra. Él no nos comparte con nadie, así como ningún esposo, ninguna esposa compartiría a su pareja. Así el Señor no quiere compartir con nadie a su esposa. ¿Pero qué hizo la esposa? Se fue tras esta infidelidad. Y el libro de Jeremías 31 nos muestra que para que eso no se volviera a repetir en el nuevo pacto, debía ser hecho un corazón nuevo. Porque para que esta esposa, para que este pueblo no se volviera a la infidelidad, debe haber una transformación de corazón, algo que era cumplido en el nuevo pacto. Jeremías 31, dice así la Escritura: He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. El antiguo pacto ya había sido quebrantado, ahora era necesario un nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo sería detenida esta infidelidad? Haciendo un nuevo pacto, haciendo una nueva promesa, volviendo a hacer este matrimonio de nuevo. Este matrimonio empieza desde cero. Es eso lo que el Señor nos muestra a través de esta relación de la cual dice el libro de los Efesios, que este misterio del esposo y la esposa lo digo acerca de Cristo y la iglesia. Para que esta infidelidad no siguiera en el pueblo de Dios, ¿qué debió hacer Dios? Volverse a casar con su esposa, volver a hacer un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto ya ninguno más le dirá acepto a su compañero, tiene una intimidad con el Señor, sino que el Señor, al cambiar el corazón de cada uno, ya tenemos esa intimidad con Él, ya tenemos esa cercanía con Él, ya tenemos esa unión con Él, siendo uno solo con el Señor. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como el esposo y la esposa son uno solo, así también Cristo y su iglesia. Pero para que eso fuese posible, se debía hacer un nuevo pacto en la sangre de Cristo, para no acordarse más de los pecados pasados. Cuando hay infidelidad, cuando hay problemas en el matrimonio, si hay algo que hay que implementar y entender, que no podemos volver atrás, que no podemos volver a recordar lo que pasó en el pasado. Así como el Señor, para volver a hacer este nuevo pacto con su esposa, no puede acordarse de lo que está atrás, tiene que dejarlo por muerto, tiene que dejarlo por olvidado. Así aquellos que quieren lograr una reconciliación en el matrimonio deben olvidar para siempre lo que para atrás o atrás sucedió. Luego dice la palabra del Señor, verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto. ¿Me fija? Por eso está relacionado el verso 16 con el verso 16, 17 y 18. Porque todo esto iba a ser logrado por medio de ¿qué? Por medio del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? En la sangre de Cristo. Es ese pacto que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y daré dormir segura. Si hay algo que el Señor hará en este nuevo pacto, es que su esposa no le falte nada, es que su esposa tenga toda la seguridad, es que su esposa sea cuidada, protegida y guardada para siempre. Ese es el nuevo pacto que el Señor ha hecho, darle seguridad a su esposa, darle la seguridad de que va a estar con ella para siempre, de que va a estar con ella para siempre sin acordarse de sus pecados, y que las fieras salvajes que puedan venir a atacarla no le van a hacer daño, y que aquellas guerras que se levanten ya no le van a hacer daño. Por eso hemos dicho anteriormente que no hay dos pueblos, porque de ambos pueblos hizo uno el Señor. Cuando estamos hablando de este pueblo de Israel, estamos hablando también de la iglesia. Porque este nuevo pacto es que de judíos, de israelitas y gentiles, el Señor hizo un solo pueblo. Porque el Señor tiene una sola esposa, el Señor no tiene dos esposas o tres esposas, tiene una sola esposa. Y esta esposa es la iglesia. A veces hay personas que dicen, pero que en el Antiguo Testamento no sale la palabra iglesia. Pero la palabra iglesia es una palabra griega. En hebreo, ¿cierto? Se conoce en el Antiguo Testamento como congregación de los santos. Recuerde que iglesias son los que son llamados afuera, aquellos que se reúnen. Eso es, los que se reúnen. Por eso hablamos de iglesia, asamblea, congregación.
¿Por qué? Es lo mismo. Vamos viendo eso en el Antiguo Testamento. Entonces, hay un solo pueblo. Y con ese pueblo el Señor iba a hacer un pacto. Y ese pacto iba a permitir que nadie le haga daño a su amada. Y que esta amada pueda dormir segura. En la segunda venida de Cristo, en aquella consumación del reino, el esposo y la esposa habitarán juntos. Y la esposa estará confiada con la protección de su amado. No hay nada ni nadie que podrá quitar esa paz. Y eso lo hemos visto en Cristo, de lo cual Él dijo, el amado, el esposo, ¿qué dijo? La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Tenemos paz por medio de su sangre. Tenemos paz y podemos estar seguros. Él nos ha dado una seguridad de la salvación. Y consumará esa seguridad cuando todos nuestros enemigos sean bajo sus pies. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 21 cómo esto se cumple y se consuma, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Verso 1 dice así la Escritura. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, en esta relación no iba nada, ni nadie va a poder hacerle daño a la esposa del Señor. Nada ni nadie. Por eso las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Por eso la iglesia está en una posición de ataque en contra de todas estas cosas. Porque ellos no pueden prevalecer. Porque hay una paz y una seguridad que solamente Dios nos puede dar. Y no el mundo. Solamente nuestro amado Dios. Y luego que se haga este nuevo pacto, ¿qué es lo que debe suceder para que este pacto se consume? Debe haber intimidad, ¿cierto? Como era en la antigüedad. Por eso dice aquí Oseas, capítulo 2, versículo 19. Dice: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Verso 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. 3 veces reitera: te desposaré, te desposaré, te desposaré. Es una más, recuerde que los hebreos, cuando utilizan más de una vez una palabra, están queriendo recalcar algo, están queriéndonos transmitir algo. Como cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En este caso, ¿cierto? Le dice: te voy a desposar, te voy a desposar y te voy a desposar. Es decir, este pacto va a ser un pacto inquebrantable. Este matrimonio nadie lo va a poder terminar. Nadie va a poder separar este amor entre el esposo y la esposa. Nadie. Ni siquiera alguna de las partes, porque en el nuevo pacto tanto el esposo como la esposa son fieles a su amada. Porque en este pacto haya una unidad inseparable. Por eso el Señor le dice: y te desposaré conmigo para siempre. Nadie más te va a tocar. El Señor dice: tú vas a ser mía para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Cuando usted desposaba a una persona, a una mujer, ¿cierto? ¿Qué es lo que debía hacer el hombre? Debía llegar a la casa del padre de esta mujer, de esta novia, y debía pagar una dote.
debía pagar un precio por llevarse a esta mujer de la casa. Aún en algunos lugares de Oriente se hace eso. Por eso aquí dice, te desposaré conmigo en justicia. ¿Cuál va a ser la dote? ¿Qué va a entregar a él? Porque el entregar una dote está diciéndole al padre, él tiene para poder sustentar a mi hija. Él tiene para que a mi hija no le falte nada. Que en la antigüedad, como ahora, a veces hay personas, ¿cierto?, que se unen en matrimonio sin pensar si tienen casa, sin pensar si tienen un lugar donde llegar, nada. Llegan y hacen las cosas. Por eso la antigüedad era así, para que el padre dijera, sí, pues te tiene plata, este cabrón, ¿cierto?, tiene esa oportunidad. Porque todavía sigue la tradición. Mira. Está actualmente la tradición. Tienen que pagar por la novia. ¿Ve? Todavía esas tradiciones se siguen y se pueden ver aún en nuestro país, como dice el hermano Manuel, por medio de los gitanos. Entonces vamos dándonos cuenta a través de esto que el Señor, al desposar a esta esposa, paga esta dote y dice, ¿cuál es esta dote? Justicia, juicio, ¿qué más? Benignidad, misericordia, fidelidad y conocer a su Dios, es decir, tener intimidad con su Señor. Esto denota la intensidad del amor que el esposo tiene por la esposa, lo cual es un amor eterno. Esto denota un tipo de precio que garantiza la permanencia de la relación, que garantiza que este matrimonio va a perseverar. Y esta dote que Dios le promete a la esposa es justicia. Eso lo podemos ver en Oseas capítulo 10, verso 12. Oseas 10, 12. Y dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Cuál es la dote? Es entregar justicia. ¿Y por qué es necesaria la justicia? Para que se le enseñe a esta mujer eso, se le dé esta riqueza de la justicia, y así esta esposa no se vuelva a la infidelidad nuevamente. No se vaya a la infidelidad, sino que permanezca. Esta riqueza de la justicia, de aprender esta justicia, la va a hacer que no se separe más de eso. Por eso un cristiano no se separa más del Señor. Los que verdaderamente han sido transformados por el poder del Espíritu Santo no se pueden alejar. Por más que quieran, no pueden alejarse de su Señor. Porque Él los ha comprado por precio. Y Él les ha enseñado, ¿qué cosa? Justicia. ¿Qué más? ¿Qué otra riqueza le daría sino juicio? Esto es una aplicación de derecho, es decir, decisiones legales por la cual la justicia es restaurada. Vamos a Oseas capítulo 6. Porque este matrimonio debía también entregar una riqueza de justicia. Porque no es solamente decir, ya, yo te perdono, aquí también hay consecuencias. Y Oseas capítulo 6, versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. ¿Qué está queriendo decir aquí? Dentro de este pueblo hay gente que está inmiscuida. Y para enseñarle justicia, ¿qué se debía hacer? Se debía exterminar a todos aquellos que no fueran parte de este pacto. Por eso también se le iba a enseñar justicia. Los que no permanecen en el pacto, los que no son del pacto, deben ser enjuiciados, deben ser castigados por no permanecer en la justicia. Aquí dice, su justicia o su piedad está siendo como el rocío de la mañana, que cae por un momento, llega el sol y se desvanece. Todos aquellos que son del Señor permanecen en la piedad, permanecen en la palabra de Dios, permanecen en las enseñanzas de Él. Otra dote que le daría es una dote de benignidad, porque Dios es bueno para con su pueblo que no se merece su amor. Oseas 14:5. Oseas capítulo 14,
versículo 5 dice así: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Es decir, esta misericordia iba a producir en esta riqueza para ella una riqueza espiritual, una progresión espiritual. Por eso el Señor dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso usted tiene que estar confiado, no en mí, no en una corporación tal o cual, sino debe estar confiado en el Señor. Ahí está nuestra seguridad y nuestra confianza, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Luego vemos la compasión, otra dote que le daría, la compasión. Y esta compasión sería mostrada a esta esposa infiel. Oseas 11, verso 3. Oseas 11, verso 3. Mire lo que, por pura gracia y por pura compasión, el Señor hace con este pueblo infiel. Dice: yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos. No conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Si se fija, aquí hay una nota de amor. Este pueblo no se merece nada, pero con cuerdas de amor el Señor los sostuvo. Solo por su amor, solo por la compasión que Él tenía, le enseña a caminar. Es bonito cómo va de manera poética explicando las cosas, así como un niño que no sabe que usted le está enseñando a caminar. Así el Señor ha sido con nosotros, un Dios compasivo, aunque nosotros ni siquiera lo hemos reconocido. Por eso, como pueblo de Dios, nos caracterizamos por ser un pueblo agradecido con el Señor, un pueblo que agradece a su Dios. Luego, la última parte de la dote sería fidelidad. Este amado es tan fiel al pacto, lo cual es indudable. El santo es fiel. Veamos lo que dice Oseas 11:12. Oseas 11:12. Dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Y es fiel con los santos. Si bien aquí la descripción no es muy clara, en la versión Biblia de las Américas es mucho más clara, porque dice de esta manera la Biblia: el santo es fiel. Y aquí un pequeño entre paréntesis. En algún momento, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a tener que hacer esa transición de saltar de Reina Valera a la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera, no es que tenga errores así garrafales, pero sí tiene pequeñas cosas que a veces dificultan el estudio. Y usted se preguntará ¿por qué? Porque los escritos que utilizó Reina Valera, ¿cierto? Reina y Casidro de Reina, por ahí por el año 1500, eran solo los escritos que ellos tenían en su tiempo, los que habían en su tiempo. Pero ahora, en el último tiempo, ya han descubierto muchos más manuscritos, más antiguos que los que usaba Casidoro de Reina para traer, excepto la traducción de la Biblia. Y por eso la Biblia de las Américas toma esos manuscritos, toda la cantidad que hay, y es más certera a la hora de traducir la Biblia. Por eso es importante que en algún momento podamos saltar a la Biblia de las Américas, porque es mucho más certera en su significado, porque tiene al alcance muchos más manuscritos que los que utilizó Reina Valera. En su tiempo Reina Valera era bueno, pero ahora ya que hay más escritos y más cosas donde la Biblia puede irse perfeccionando, mucho mejor. Y eso es no porque ellos quisieron errar, no, si ellos es lo que tenían a su alcance. Pero ahora, con la ayuda del Señor, podemos tener un poco más de profundidad. Solamente ese paréntesis. Entonces, vemos que en este nuevo pacto de gracias hay un pacto que va a permanecer porque hay una fidelidad. ¿Se acuerda que en Apocalipsis, cómo es llamado el Señor en Apocalipsis 19? El fiel
y verdadero. Nuestro Dios es fiel a sus promesas, porque Él es inmutable, Él no puede cambiar. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia jamás. Él permanece para siempre. Nuestro Dios, nuestro amado Dios, permanece para siempre. Sus promesas son indudables. ¿Y qué mayor riqueza que esa, la que el Señor nos ha entregado? Y por último lugar dice esta dote: conocerás a Jehová, es decir, tendrás una relación íntima con Él, tan estrecha, tan inseparable, que ha sido por medio del nuevo pacto de gracia. Por aquel nuevo pacto que es conocido como el pacto de gracia. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 3. Hebreos 8, verso 13. Verso 7. Hebreos 8, 7. Hablando del antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué este nuevo pacto es mejor? Hebreos 8, 7. Porque si aquel primero, es decir, el primer pacto, hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está a pronto de desaparecer. Entonces, ¿por qué el nuevo pacto era un pacto más íntimo y era un pacto más cercano? Porque todos los que están dentro del pacto conocen al Señor. Todos los que están dentro del pacto conocen al Señor. Pero en la antigüedad, en el antiguo pacto, era un pacto mixto, porque había personas que no creían y personas que creían dentro del pueblo. Y es ahí donde se generaba ese conflicto de que el pueblo que caía, después volvía, caía y volvía. Pero el pueblo de Dios en el nuevo pacto no es un pueblo mixto, es un pueblo que está compuesto, este pacto está compuesto solamente por escogidos, solamente por la iglesia, solamente por la esposa del Cordero. Verso 21 y 22 de Oseas. 21, 22, sí. Dice así, Oseas capítulo 2, verso 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿A qué se refiere esto? En aquel día yo responderé. Ellos atribuían anteriormente toda la prosperidad y la bendición a ¿quién? A los ídolos, a los Baales. Pero ahora le está dejando en claro a la esposa que es él el que les va a responder. Y él le va a hablar a los cielos, y los cielos, ¿qué es lo que derraman? Lluvia. Y la lluvia, ¿qué es lo que trae? Prosperidad, pues al caer sobre la tierra la hace germinar. Al traer sobre la tierra la lluvia, puede servir para regar los sembrados, y así crea gran prosperidad al pueblo. En este nuevo pacto hay gran prosperidad. En este nuevo pacto no nos va a faltar nada de la riqueza espiritual. Y cuando sea consumado este reino, en la riqueza también material, porque nada nos va a faltar al estar con nuestro Señor. En aquel tiempo responderé, dice Jehová,
yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Es decir, no es el cielo el que nos da la providencia, no es la tierra la que nos da la providencia, como algunos dicen la Pachamama, no es eso lo que nos da la tierra, sino es el Señor que le dice al cielo, llueve, y que le dice a la tierra, haz germinar. Por eso nuestra adoración será solamente para el Señor. La providencia divina es esa necesidad que tenemos siempre de que Él sea nuestra previsión en lo que más necesitamos. Y en este nuevo pacto, el Señor tiene una previsión muy grande para su pueblo. Y la tierra responderá al trigo, y el vino al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La palabra Jezreel significa Dios siembra. Dios siembra. Y se fija el juego de palabras que aquí está hablando. Dios siembra, y verso 23, y la sembraré. Es decir, el que nos da todas las cosas. ¿Quién es? El Señor, porque es Dios es quien siembra. Y anteriormente, cuando vimos en Oseas capítulo 1, verso 4, cuando debía colocarle a este niño Jezreel, en ese caso era símbolo de miseria, era símbolo de juicio. Pero ahora ese juicio se transformaría en una siembra del Señor. Se transformaría ese juicio en una providencia tan grande y tan especial que Dios derramaría sobre su pueblo, que no le faltaría nada. Recuerde que el trigo y el aceite son alimentos esenciales de la antigüedad, y eso nos transmite que todo lo que necesitamos lo vamos a tener de parte de nuestro Señor. No podemos dudarlo de ninguna manera. Y termina diciendo, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la no compadecida, es decir, de Lo-Ruham. Y diré al que le dije, no es mi pueblo, es decir, Lo-Ami, tú eres pueblo mío. ¿Y qué dirá este pueblo? Dios mío. En este nuevo pacto, aquella que no era pueblo del Señor va a reconocer a su Dios, va a reconocer a su Señor, va a reconocer a su esposo, va a reconocer a su amado. Recuerde que aquí está citando al apóstol Pablo en el libro de Romanos 9, 25 y 26 cita este texto para explicar cómo el Señor injertó a los gentiles dentro de este nuevo pacto. Por eso entendemos que esa es la interpretación de este texto, porque el apóstol Pablo obviamente bajo el Espíritu Santo puede interpretarlo. Entonces, en esta interpretación, ¿qué nos quiere transmitir? Que nosotros antes no éramos pueblo, que antes nosotros no teníamos derecho de ser participantes de todas estas promesas. Pero al que se le dijo, yo no voy a tener compasión de ti, le dijo, voy a tener compasión. Y al que se le dijo, ustedes no son pueblo mío, les voy a decir ahora, son mi pueblo, son mi esposa. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la esposa? Dios mío. ¿Qué respuesta tiene delante de los ojos del Señor? ¿Es acaso Él su Señor? ¿Es acaso Él su esposo? ¿Es acaso Él su Dios? Oremos. Dios Padre y bendito Señor, hemos podido contemplar tu fidelidad, Señor, tan grande y tan preciosa. Es tu fidelidad la que nos mantiene, Señor. Es tu fidelidad la que hace que este pacto sea permanente y eterno. No como el antiguo pacto, Señor. No como los diferentes pactos que hubieron en el Antiguo Testamento, que apuntaban a un mejor pacto, que es este pacto de gracia. Suplicamos al Dios santo y verdadero que por su gracia y misericordia nos permita poder prestar atención a las riquezas de su gracia, poder poner nuestra atención en esta reconciliación que hemos recibido por medio de su Hijo, prestar atención a aquel Dios que ha sido tan fiel y que de manera tan fiel ha extendido su providencia sobre nosotros. Oh Señor, permítanos que como pueblo de Dios
podamos adorarte en gratitud. Y aunque hemos sido infieles, tú, oh Señor, has permanecido fiel. Y tú has puesto una gran promesa en nosotros, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítenos, Señor, tener esta comunión contigo. Permítenos, Señor, tener esta intimidad contigo, la cual tenemos en este nuevo pacto que ha hecho de nuestros corazones un nuevo corazón. Padre amado, sálvanos por amor de tu nombre. Gracias por ser un Dios tan compasivo y fiel para con nosotros, que solo por tu amor dado por gracia podemos tener esperanza y salvación. Te ruego que en esta semana, Señor, que ha comenzado, puedas guardar a cada hermano y hermana en la fe. Protégelos, Señor, guárdalos, ayúdeles en sus trabajos, líbrales, Señor, de toda tentación y obra del diablo. Protégelos, Señor, y aún a los que no han podido venir, Señor, fortalécelos en gracia y en fe. Te ruego todo esto en el nombre del amado Hijo de Dios. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y les guarde. Que tengan una muy buena semana.